Voy a tener que gritar un poco. Vamos a continuar con el tema de fracturas. Esta parte de codo hasta la punta del dedo es un poquito más interesante, pero a la vez un poco más complicado. Tenemos que repasar muy bien. Hay muchos nombres propios que sí aplicamos cuando hacemos un diagnóstico y sería bonito que usted siga siendo licenciado, sepan qué tipo de fractura es, nombres, etcétera. Eh, pues cuando vemos el tema de fracturas en miembros inferiores o digo superiores, las más frecuentes están del codo para abajo, ¿no? No tanto de arriba, pero es del codo para abajo donde hay que vamos a tocar ese tema. Está como no, el segundo, el ZEP es. Eso es. ¿Está cargando? Entonces, cuando hemos hablado de miembros superiores, hemos dividido en dos partes, una parte de codo para arriba y pues esta sería de codo para abajo, ¿no? La siguiente, por favor. Ustedes saben que el codo es una articulación muy importante que confluye en tres huesos, ¿no es cierto? Llámese epífisis distal o cabeza de lo que es el epífisis distal del húmero, el radio y el cúbito. Estos tres huesos tienen una articulación muy especial, ¿no es cierto? Una, la que va entre lo que es el radio y el cúbito, es una sindesmosis, es un tipo de articulación, y la otra articulación que lleva el radio, el cúbito con la tróclea del húmero, es una articulación que se llama articulación en tróclea. Vuelve a la anterior, por favor. Ahí tenemos, ¿no es cierto? El codo es una articulación en forma de tiene este tipo de movilidad, flexo-extensión. No puedes rotar, generalmente flexión y extensión. Es una articulación en tróclea. Pero también tiene una articulación casi fija entre lo que es el radio y el cúbito, ¿no es cierto? Que nos permite ver que existen dos tipos de articulaciones en esta área de tres huesos. La siguiente. Ahí vemos la articulación de lo que es el espacio articular entre la tróclea, la cabeza del húmero, parte de lo que es el cúbito o el hueso ulnar también, y por detrás tenemos el olecrano. Ayer precisamente vi una ecografía de segmento y era un paciente que tenía aumento de volumen a nivel del dorso en el codo, ¿ya? En el hueso no había nada, la ecografía vimos esto y pues observamos un tofo. ¿Saben qué es el tofo? ¿Alguien sabe qué es el tofo? ¿Alguien tiene tofos? Bueno, es una consecuencia de una patología de tipo autoinmune que es la gota, ¿no? Es el acúmulo de ácido úrico. Y a veces estos tofos son sustancias como requesón, así se ven, que se forman como una bolsita. En su estadio inicial, pues va a dar lesión a nivel de partes blandas, como el tofo, como edema, dolor, etc. Y en su estadio mucho más avanzado va a provocar erosión y lesiones a nivel de la articulación, ¿ya? Entonces hay dos articulaciones, húmero cubital, el húmero con el cúbito, húmero radial, radio cubital, que es en el segmento más proximal. La siguiente. Existen estos ligamentos que son muy importantes a considerar, principalmente cuando se trata de luxaciones. De hecho, este tipo de ligamentos no vamos a ver en una radiografía. Siempre tendremos que recurrir a la ecografía. Vamos a mencionar los más importantes, la membrana interósea, que vamos a ver después que cuando se produce una ruptura de esta membrana,
Es una lesión que tiene nombre y apellido que vamos a comentar después. Hay un ligamento anular que va rodeando a lo que es la cabeza del radio, ¿no es cierto? Y los otros ligamentos que tienen particular importancia en la unión de lo que es el cúbito con el húmero. Este es parte de un tendón muy importante que es el tendón del bíceps, ¿no es cierto? El bíceps se inserta entonces en la cara anterior del hueso del radio. Este músculo poderoso que tenemos en el brazo, que a su vez en su extremo más proximal se va a insertar a nivel del hombro y conforman con otros tendones lo que se llama el manguito rotador. El manguito rotador es una estructura anatómica compuesta de varios tendones y ahí ocupa un lugar muy importante el extremo, el tendón proximal del músculo bíceps, como vemos acá. La siguiente. Las proyecciones de codo pueden ser AP, puede ser PA, puede ser lateral y axial, ¿no es cierto? El axial básicamente para ver el olecrano. Sin embargo, existen otras proyecciones que vamos a señalar después, que son muy importantes, pero las convencionales serían estas. De hecho, cuando se pide radiografía de codo, al paciente casi siempre lo hacemos sentar, extiende el brazo, tomamos una P, se sienta de nuevo y hace una angulación de 90 grados y es la lateral, la más fácil de tomar, ¿no? Para eso se utilizan placas pequeñas para tener una idea aproximada de lo que es la estructura como tal, como codo. La siguiente. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es el radio, el cúbito, vemos todo lo que es el húmero, vemos la epitróclea del cóndilo, sería en este caso lateral, cóndilo medial, ¿no es cierto? La estructura misma articular, hay una sobreposición del olecrano con parte de la tróquea del hueso humeral. Todo ese detalle vamos a ver en esta proyección lateral también, la siguiente. Y esto es lo que se llama, la anatomía radiológica, ¿no es cierto? Vemos el húmero, aquí hay una sobreposición de cóndilos, el olecrano, la cabeza del radio y la epífisis distal de la misma. Todas estas estructuras las podemos describir en una radiografía. También describimos en una radiografía alteraciones que podrían existir en esta área, que son las partes blandas. Dentro de ellas se caracteriza principalmente el edema. Cuando hay un golpe hay un edema, un aumento de volumen de partes blandas, donde está comprometido parte del líquido en medio del tejido celular subcutáneo. Hacia adelante también puede haber el mismo tipo de lesiones. Cuando hay un absceso, cuando hay pus en una articulación o una artritis, digamos, de tipo infecciosa, puede verse hasta aire, ¿no? Y el aire va a dar imágenes oscuritas. El aire es una sustancia radiotransparente. La siguiente. Esta es una proyección especial donde tenemos que hacer una angulación de 45 grados con el objeto de despejar las estructuras y ver claramente la cabeza del radio, ¿no? Cabeza radial, cóndilo humeral. Vemos el cóndilo humeral y la cabeza del radio con esta proyección. No tiene un nombre en particular, pero sabemos que es una proyección que sirve para ver la cabeza radial más el cóndilo humeral sin que esto se sobreponga. La siguiente. Fracturas en el codo, puede ser fractura a nivel de la cabeza del radio, puede ser a nivel del olecrano, o puede ser a nivel de los cóndilos, ¿no? Puede ser medial o lateral. La siguiente. Entonces, esto ya hemos visto un poquito en la anterior clase. Existen fracturas que son supracondilias, transcondilias e intercondilias, ¿no? Supra es por encima, trans es a través y inter es en medio de las dos cóndilos. La siguiente. ¿Qué sería esto, no es cierto? Hay una clasificación de Müller que nos sirve para ver lesiones por fracturas más bien, que nosotros llamamos por abulsión. ¿Qué es abulsión? También llamada arrancamiento.
¿Dónde se ve más esa fractura? Se ve a nivel de la base del calcáneo cuando existe una fractura por arrancamiento del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendón muy fuerte que se inserta a nivel del borde posterior del calcáneo o en su base. No se rompe el tendón, pero puede arrancar el hueso, por eso se llama fractura por arrancamiento, también fractura por abulsión. ¿Bien? Entonces vemos fracturas por abulsión acá, en el cóndilo medial y también en el cóndilo lateral. Aquí vemos una fractura supracondilia y aquí vemos un poquito más complicado, es supracondilia más una fractura conminuta, ¿cierto? Fractura conminuta nuevamente es una fractura donde existen más de 2 fragmentos. La siguiente. Aquí vemos una fractura, un trazo fractural bastante completo, aquí igual una fractura transversal con angulación posterior. Vemos toda el área radiolúcida, entre comillas, que sugiere una solución de continuidad. Vemos que la cortical viene hasta acá, la cortical viene acá y hay un espacio, ¿cierto? Entonces son fracturas supracondilias. La siguiente. Cuando existen fracturas transcondilias, como vemos en esta imagen, que está afectando los cóndilos, pero también está afectando lo que es la tróclea, y es una fractura en Y, ¿no? Esto generalmente cuando uno cae de codo con una flexión del brazo de 90 grados. Directamente ahí cae, se va a producir este tipo de lesiones. A veces poco interesa o no tomamos muy en cuenta el tema del mecanismo de la fractura. Siempre nosotros recomendamos a ustedes, como licenciados, como técnicos, etcétera, que ustedes están en mayor tiempo en relación con el paciente que nosotros, porque ustedes reciben al paciente, lo acomodan al paciente y mientras se hace el examen, ustedes tienen que hacer una pequeña anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Preguntas, ¿no? Decir, exacto. Entonces, generalmente nuestros técnicos lo que hacen en el dorso de la boleta dice paciente caída de tal forma, etcétera. Dan una explicación para que nosotros podamos entender y buscar y hacer un diagnóstico de la imagen, ¿no? De hecho, no hemos visto al paciente. Sí nos damos cuenta que hay una lesión porque hay aumento de volumen de partes blandas, nada más, pero puede venir un paciente para radiografía de codo y que diga edad ósea, es diferente, porque en ese caso no vamos a buscar fracturas, tendremos que buscar el tipo de metáfisis y núcleos de osificación. Entonces es importante, como recomendación para ustedes, es que cuando vean un paciente, siempre indaguen qué le ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa? He tenido una caída, y si mejor, si les dicen, he tenido una caída hace 2 semanas, o he tenido una caída ayer, eso nos ayuda bastante porque nosotros podemos describir inclusive el grado de evolución de una curación de una fractura, ¿no es cierto? Esos detalles, esa anamnesis es muy importante que se realice, que lo realicen ustedes dirigida a lo que es el médico radiólogo. En el hospital de clínicas, por ejemplo, hoy hemos hecho 3 colons por enema. Ya, y nosotros no podemos estar todo el tiempo con el paciente porque estamos haciendo ecografías. Entonces, de rato en rato salgo y digo, ¿cómo está? Le digo, hemos puesto contraste, primero veo si está bien preparado, mal preparado, etcétera. Entonces, va a indicar. Y él me dice, ¿qué ha pasado? Le digo, es un paciente que tiene estreñimiento de hace 2 semanas, ya venir por tal cosa, ya, suficiente, ¿cierto? Es más, el médico que emite una solicitud tiene que poner siempre un diagnóstico clínico. Pero muchas veces, y van a ver ustedes cuando estén internados, que se sabe antes, muchos médicos directamente no ponen el diagnóstico. Ponen erex manos, dice, nada más. Puede ser por fractura, puede ser para la edad ósea, puede ser por un problema de artritis, no ponen. Entonces, ustedes tienen que tener una relación directa de comunicación
con el paciente y esto transmitirlo al médico para que tengamos un buen diagnóstico. El papel es tan importante de ustedes en la parte de obtener imágenes, va desde saber colocar bien el nombre, la edad. A veces no colocan ni el nombre ni la edad. Directamente ponen y de pronto se confunden de placas. ¿Cuántas veces ha pasado que en el hospital hemos entregado una placa que no corresponde a un paciente? Y luego vienen los reclamos, los líos. Bueno, era nada más un paréntesis a lo que estamos hablando. La siguiente. Aquí vemos una fractura que está involucrando la tróclea. Es una lesión que afecta a la articulación, ¿no es cierto? Y es una transcondilia. Igual acá, afecta a la articulación. Cuando afecta a la articulación cualquier tipo de fracturas, de hecho ya es un caso complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Puede curar, puede consolidar la fractura, pero el hueso y esa articulación puede quedar inútil por un lado o con una impotencia bastante limitada, ¿no? Por ahí se produce una mala curación y el brazo va a poder extender solo hasta cierto ángulo, no va a poder extender por completo porque ha tenido un antecedente que no ha sido bien tratado. La siguiente. Aquí vemos una fractura transcondilia en placa, ¿no es cierto? Aquí está la fractura transcondilia, una fractura transcondilia asociado a una fractura con angulación a nivel del tercio medio de lo que es el cúbito o el hueso ulnar o cúbito, ¿no es cierto? Además llama la atención que existe una separación del hueso. Hay una diastasis de esa articulación, de esa sindesmosis que les decía. La siguiente. Aquí vemos unas fracturas, como les decía, es una fractura en Y, ¿no es cierto? Es una transcondilia e intercondilia. Aquí vemos una fractura conminuta que es transcondilia, intercondilia y múltiples fragmentos sensoriales. Y esta es mucho más compleja todavía porque está pues hecho pomada. Este tipo de lesiones, ¿cuándo creen que ocurre una fractura conminuta de este tipo? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Tienen idea? Una caída no produce tanto. Presión. ¿Perdón? Presión. Presión, puede ser por presión. ¿Otra? Una caída larga. De mucha altura. Sí. No tanto, se rompe el hueso, pero no tanto. Generalmente van a ver este tipo de fracturas que se llaman fracturas por atrición, ¿ya? De pronto viene el caso y le atropella y produce ese tipo de lesiones, atrición, ¿ya? La atrición es aplastamiento y produce eso, como un estallido. También se ve este tipo de fracturas cuando hay lesiones por armas de fuego, ¿ya? Un arma de fuego, una bala que puede impactar en un hueso puede producir este tipo de lesión. ¿Por qué produce este tipo de lesión? Porque la bala entra, perfora o lastima o produce una ruptura del hueso, pero hay una onda expansiva que produce la bala al entrar al cuerpo. Esa onda expansiva produce el estallido del hueso, entre comillas, y eso produce fracturas conminutas de este tipo complejas. La siguiente. En antebrazo vamos a hablar de dos huesitos que son hermanitos, que es el radio y el cúbito. Cuando uno extiende el brazo, ¿en dónde está el radio? ¿Afuera o hacia adentro? Afuera. Siempre afuera, ¿ya? Aunque no crean, hasta uno ya terminando el ejercicio se olvida, piensa que el radio está dentro. Se van a tocar acá, en el borde externo de la mano, acá, ¿no? Y aquí está la arteria radial. Cuando a uno le toman el pulso, ¿no es cierto? Se toma el pulso a nivel de la arteria radial, afuera. Por eso decimos, el radio siempre está afuera. El cúbito está dentro, ¿ya? Es como cuando hablamos de la pierna.
¿Cuál está dentro, la tibia o el peroneo? Igual, neumotecnia. La tibia al medio porque está tibiecito al medio, el peroneo afuera. ¿Ya? Aunque no crean, uno se olvida, se confunde, se pierde, y a pesar de repetir 20 veces, caemos en lo mismo. La siguiente. Entonces, en este caso el radio tiene pues una epífisis proximal, una distal, una diáfisis, ¿no es cierto? Vemos la apófisis estiloides del radio, vemos la cabeza, las tuberosidades, el agujero nutricio, vemos que tiene 3 caras, etcétera. Ustedes dominan este tema. Vamos a la siguiente. El cúbito, lo más importante es el olecrano, ¿no? Que va a dar un margen bastante diferente a lo que es el radio. También tiene su apófisis estiloides. Vean, apófisis estiloides. Es una apófisis chiquitita, ¿no? ¿Hay alguna apófisis estiloides que conozcan ustedes en nuestro lugar? Eso, en el temporal. En el temporal tenemos una apófisis estiloides que de ahí se articula el músculo milioideo. Entonces, esa apófisis estiloides, alguna vez pedían radiografía de apófisis estiloides. Difícil, muy capaz de ser, una técnica muy especial. Pero con tomografía se ve bastante bien, ¿no? Entonces tenemos apófisis estiloides en el radio y tenemos en el cúbito. ¿Cuán importante saber eso? Cuando hablemos de la enfermedad o de la fractura de putocoles, que vamos a hablar. La siguiente. Entonces, anatómicamente nosotros podemos ver todas estas estructuras, como es el radio, el cúbito, la epífisis, huesos del carpo, huesos del metacarpo, el codo como tal, la cabeza del radio, etcétera, que se nota bastante bien en lo que es la anatomía radiológica. La siguiente. Existen fracturas que son del tercio proximal, medio y distal. En la del medio vamos a reconocer la de Montesia y la de Galacia en el tercio medio, y en el segmento distal vamos a reconocer la fractura de putocoles, potaucoles, se escribe de Smith, Barto y Schaufer. Son nombres propios que nos sirven para dar diagnóstico de fracturas de especial importancia. La siguiente. La siguiente. Les he hablado de lo que es el sistema AO, ¿no es cierto? Y este es el sistema AO. Tiene 3 variantes, el A, la B y la C. Cuando hablamos de la forma A1, como están viendo en esta imagen, vamos a ver una fractura simple del cúbito o del hueso ulnar, ¿cierto? Una fractura simple, y el radio está íntegro. El A2, hay una fractura simple del radio y el cúbito está normal. Y el A3 de la clasificación AO es que existe una fractura simple del radio y del cúbito, ¿ya? Entonces hablamos de fractura simple. Lo que les comentaba en la anterior clase, podemos decir fractura doble, no. Es fractura simple porque existe en un solo hueso, ¿no? Esta es la clasificación A. La siguiente. ¿Puedes pasar? B. Entonces tenemos casi lo mismo, pero es una fractura en cuña, ¿cierto? Donde vemos la B1 es una fractura en cuña en la diáfisis del hueso cúbito, radio normal, una fractura en cuña del radio, el hueso cubital normal, y aquí vemos una fractura en cuña de ambos huesos, ¿no? La siguiente, esa es la B de la clasificación AO, ¿no? Clasificación AO, fractura compleja. Aquí vemos una fractura simple de lo que es el radio y una fractura conmuta del cúbito. Aquí vemos una fractura doble del radio y una simple del cúbito. Y aquí vemos una fractura conmuta
o segmentaria de ambos huesos. Es la clasificación AO que nos sirve para determinar el tipo de lesión. La siguiente. Aquí vemos una fractura de Monteggia, que vamos a hablar después, una de Galeazzi. Creo que hay una antes de esa, no. No, está bien. Vamos a hablar con detalle después con estas fracturas. Aquí vemos una fractura con un segmento transversal, ¿no es cierto? Y aquí vemos una fractura con luxación además del radio, y es una fractura con angulación. Aquí una fractura impactada, aquí una fractura oblicua, un ratito oblicua, con una luxación de la articulación radiocubital distal. La siguiente. Esta es la fractura de Monteggia. Es una fractura del tercio proximal del cúbito, vean, una fractura, más luxación de la cabeza radial, la fractura de Monteggia, ¿ya? Entonces no se van a olvidar, Monteggia había sido eso. La siguiente, la de Galeazzi, es una fractura del tercio inferior del radio, aquí vemos el tercio inferior del radio, más una luxación ulnar. Hay una luxación del, ¿qué es esto? Del cúbito, ¿ya? Entonces, fractura del tercio inferior del radio más luxación ulnar es la fractura de Galeazzi. En el examen les voy a poner eso. Galeazzi significa fractura tanto, luxación ulnar, o al revés. Una fractura del tercio inferior del radio más luxación ulnar es igual de fractura de, ¿no? La siguiente. Este es el mecanismo para la producción de Galeazzi. Es una caída sobre el brazo con una rotación. Por eso es que se produce la fractura del radio y la luxación del, o digo, la fractura del cúbito más la luxación de la cabeza del radio. Vemos una caída con hiperpronación, o sea, rotación, y un mecanismo directo, un golpe directo a nivel de lo que es el cúbito, que va a producir, además de fractura, luxación de la cabeza del radio. La siguiente. Les he hablado de una membrana interosa, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos hablando de ligamentos, y les dije que esta lesión de Exel-Leprosti, significa una ruptura de la membrana interosa, asociada a una fractura de lo que es la cabeza del radio, ¿no? Se define como una rotura longitudinal de la membrana interosa del antebrazo, todo esto, ¿cierto? Generalmente asociada a una fractura de la cabeza del radio o luxación de la articulación radiocubital. Si hay una fractura a este nivel, de hecho puede haber una luxación de esto, o sea, hay una separación, o también llamamos diastasis, ¿no? La siguiente. Exel-Leprosti, no se olviden. Muñeca. Es fácil esto de muñeca. La siguiente. Viendo lo que les he comentado, fracturas del epífisis distal, la fractura de putocoles, decimos, al revés de aquí, coles poteu, ¿ya? Es un nombre, ¿no? ¿Qué significa la imagen en tenedor? Cuando esto generalmente ocurre, lastimosamente, más en mujeres a partir de los 45 años, ¿saben por qué? Una caída y de pronto lo primero que ponen es la mano, y la mano va a impactar y el dedo, o digo, el radio se va a fracturar, como en este caso, ¿cierto? Vemos una fractura con angulación. El hecho de que exista una fractura asociada a angulación va a dar esta imagen en tenedor, ¿ya? Esta lesión, además de putocoles, puede dar una subluxación de la articulación radiocubital distal y también puede comprometer la articulación. Generalmente el mecanismo de acción para este tipo de lesión es el mecanismo de impactación, cuando un hueso se mete dentro del otro hueso.
Como no sé si ha girado, como ven en la imagen, pues se ha desplazado y se ha producido una fractura impactada con angulación. Esta es una fractura de putocoles. Se dice que una fractura de putocoles, no está escrito acá, está completa cuando además está roto la apófisis estiloides del cúbito. Se fractura la apófisis estiloides del cúbito. Esa es completa, ¿no? Esa es la fractura de putocoles. ¿Qué se hace? Generalmente se reduce, ¿no? Generalmente bajo anestesia se trata de acomodar en su lugar, se jala, etcétera, lo inmoviliza y cura bastante bien. Y en otras ocasiones, cuando ya está comprometiendo parte de lo que es la articulación, se ponen placas, tornillos, material de osteosíntesis se llama. Cuando vean una radiografía donde existen tornillos, plaquitas, etcétera, no van a poner, se observa densidad metálica, no. Material de osteosíntesis, ese es el nombre que usamos para referirnos al tratamiento quirúrgico para fijar este tipo de lesiones. Es la fractura de putocoles, no se van a olvidar, ¿no? Hay una fractura que es al revés, la siguiente, la de Smith-Goddard, es al revés. La caída, ya así en este sentido, ha sido en el dorso, ¿cierto? Eso también va a producir una fractura a nivel del tercio distal del radio, va a producir una angulación posterior, ¿no es cierto? Va a haber un compromiso de las apófisis estiloides además. Generalmente también, como les decía hace rato, es una fractura por impactación asociada a la angulación cuando el mecanismo de acción ha sido una caída donde se ha apoyado el dorso de la muñeca, ¿no? Entonces, es una fractura de Smith-Goddard, que es una coles invertida. Ya no sería un tenedor, ¿no? Un tenedor invertido, no sé, pero ya, ahí lo dejamos. La siguiente. La fractura de Barton. Es una fractura relativamente frecuente, ¿no es cierto? Hay una lesión donde se produce un compromiso de la articulación, intraarticulación, se produce un desplazamiento del carpo y generalmente produce un fragmento que se va desprendiendo, ¿no? Esto va a afectar directamente a la articulación. La imagen es bastante clara, como ven de ustedes hay una fractura acá y acá. Generalmente es una fractura con impactación, la fractura de Barton. La siguiente. Ahí vemos una fractura impactada, ¿no es cierto? En este caso no está comprometiendo la articulación, pero la lateral nos permite ver que hay un desplazamiento además, ¿no es cierto? A veces esta toma, una anteroposterior, una posterior anterior, no es suficiente. Generalmente la lateral nos permite ver el grado de compromiso de la articulación. Fractura de Barton. La siguiente. Fractura de Schaufer. Esta es una lesión de la apófisis estiloides del radio. Aquí, esta es la apófisis estiloides del cúbito y esta es la apófisis estiloides del radio, ¿no? Es una fractura que lesiona, se separa, si quieren, este segmento e involucra algo que es muy importante, la articulación radiocarpiana, ¿no? Entonces, ustedes saben que estos huesecillos del carpo son 8 y pues si uno se altera por completo la movilidad de los miembros de la mano. Entonces, es muy importante tener este concepto de la fractura de Schaufer. La siguiente. En mano, ¿qué vamos a ver? La siguiente. Bueno, saben ustedes que tenemos dos hileras de huesos, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Trapecio, trapezoide grande ganchoso. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿no es cierto? Son dos hileras de huesos que de tanto repetir uno va aprendiendo. Entonces son huesitos del carpo. De estos huesitos del carpo, el que más se lesiona es el hueso, el escafoides, ¿cierto? Cuando han llevado en proyecciones radiológicas han visto que para ver escafoides se pone la mano y se dirige hacia afuera para ver todo el área del hueso escafoides. La siguiente. Es lo que se toma esa proyección para ver escafoides, ¿no?
Es frecuente en jóvenes adultos, el mecanismo es directo, puede ser por una caída o por una torsión. Entonces el escafoides queda como una cuña y fácilmente se puede fracturar, ¿no? Entonces aquí vemos el hueso escafoides y aquí vemos la fractura. Poco difícil de curar, cuando está muy desplazado habrá que colocar un tornillo, un clavo, etc. Si no está desplazada, a veces solo una férula puede ser suficiente. La siguiente. Entonces puede haber fracturas en el cuello, en techo proximal, techo distal, pueden ser fracturas oblicuas, transversas, horizontales, depende del mecanismo y el grado de fuerza que ha tenido para que exista este tipo de fracturas. La siguiente. Metacarpianos son los huesitos de la mano, ¿no es cierto? Hay una fila de huesos. Cuando se rompe uno, puede romperse el otro. Generalmente no se hace ningún tratamiento, solo se inmoviliza, porque tuvieran que romperse todos los metacarpianos para poder hacer una especie de férula, etc. Cuando se rompe uno o dos, inmovilizar nada más, porque los otros huesitos del metacarpo están haciendo como sustento, entonces no es mucho lío. La siguiente. Ahí vemos unas fracturas oblicuas a nivel del segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Férulas, nada más. Cuando están muy desplazados, etcétera, se pueden poner tornillitos, etcétera, que son material de, ¿qué hemos dicho? Material de osteosíntesis, ¿no? Este huesito se lo trata en forma particular, este huesito, digo, este dedo, el primer dedo, tiene otro tipo de tratamiento, otro tipo de mecanismo. También existe un metacarpio, ¿no? El primer metacarpio, pero lo vamos a hablar después. En cambio, estos tres son bien uniditos, hermanitos, son los tres. La siguiente. La fractura de Bennett es una fractura que está a nivel del epífisis proximal del primer metacarpiano, ¿no? Puede afectar la articulación metacarpo-carpiana. Aquí vemos, metacarpo-carpiano. Es la fractura de Bennett que se produce a nivel de la epífisis proximal de la primera, del primer metacarpiano. La siguiente. Fractura de Ronaldo es una parecida, pero es una fractura conminuta, donde existen mecanismos en forma de Y, B, etc., que va a estar al mismo nivel, diferente en algo a la anterior fractura. La siguiente. Fractura del boxeador, esto se ve con mucha frecuencia. Van a ver en su larga trayectoria de profesión, van a ver, esta fractura es bien frecuente. Generalmente después de una pelea, este huesito, el quinto metacarpiano, es bastante débil, se rompe y así, una fractura con angulación a nivel del quinto metacarpiano. Por eso se llama fractura del boxeador. Por eso cuando uno boxea hay que saber dar bien los golpes, ¿no? No con este ladito porque se puede fracturar. Es un poquito complicado, cura bastante bien. Cuando está muy angulado se pone una plaquita con tornillos. Si no está muy angulado, pues nada más que inmovilización y cura bastante bien. El hueso como tal, como hemos visto en la primera clase en generalidades, en la fase de curación, una fase inflamatoria, una reparativa y la otra es la remodeladora, ¿no es cierto? En la reparativa va a haber el callo, se va a ver una bolita ahí, pero el cuerpo lo va a remodelar y va a hacer que el hueso vuelva a su textura normal. La siguiente. Falanges. Son lesiones que ocurren generalmente cuando uno cierra la puerta del auto y ¡pah!, los dedos se agarran, ¿no? O cuando se aplasta, está trabajando y en vez de golpear el clavo, lo pone al dedo y es... El dolor es increíblemente fuerte. Los que han pasado por esto han debido sentir. ¿Por qué? ¿Saben? ¿Por qué creen que duele más? Exacto. Nosotros tenemos una inervación bastante interesante a nivel de los pulpejos de los dedos, ¿no es cierto? Cuando palpamos algo podemos captar
dureza, la lisura, la rugosidad de diferentes cosas, y el tacto es increíble. Entonces, tiene una inervación muy rica, y pues si hay un golpe va a ser tiras, el dolor es muy, muy, muy fuerte. Pueden llorar, ¿no es cierto? Cuando uno golpea y se lastima, es el dolor al agua fría, pero aún así sigue doliendo. Y lamentablemente no se puede hacer gran cosa. Generalmente son fracturas por atrición. Yo me acuerdo que cuando, bueno, hace tiempo jugaba, pues sí, jugando fútbol, estaba pateando y en vez de patear a la pelota, pateaba al talón del otro jugador y me dolió el dedo gordo. Ya, jugué un rato más, me salí y estaba cojeando, y en la noche me veo mi uña algo con equimosis, morete, decimos, ¿cierto? Dije, debe fractura. Trabajo en esa área y al día siguiente lo primero que llego al hospital, le digo, me has lastimado. A ver, una plaquita y sí, una fractura lineal a nivel de la falange distal del primer dedo. Bueno, quería baja, he ido al seguro. Me ha dicho, no, no se puede hacer nada, lo único que podemos hacer es vendarlo, nada más, y listo, va a curar. Y la baja, ¿quieres bajar? Claro. 7 días de baja, pero caminaba normal pero curó bien. Pero, ojo, a este nivel son fracturas que duelen bastante, ¿ya? A veces se desprenden tanto y cuando no se cura, no se hace un tratamiento adecuado, puede quedar como una especie de una pseudoartrosis, el hueso seco, se hace como una articulación extremo distal y eso sí duele y pues tarda mucho tiempo en curar. Aquí vemos una fractura por atrición, vean ustedes cómo se ha ido destrozando el huesito, ¿no? La siguiente. Bueno, eso es. Hemos terminado el tema de miembros superiores. La próxima semana vamos a hablar de caderas, ¿ya? Y lesiones que existen a nivel de la pelvis y miembro superior. También lo vamos a dividir en dos porque es un poquito largo y además quiero que capten mejor. No hay cosas muy importantes. Lo que sí en cadera vamos a hablar de displasia de caderas. Han visto ustedes, ¿no? A todo niño, y si es mujercita, al tercer mes hay que hacer una radiografía de caderas. ¿Buscando qué? Displasia. Cuando no se cura bien la displasia, viene lo que se llama la luxación congénita.